Curso bíblico Profecías de Esperanza. Lección número 5. Las cuatro grandes bestias de Daniel 7. Nuestra primera pregunta dice: ¿qué vio el profeta Daniel en la visión de la noche? Leemos en el capítulo 7 del libro de Daniel, versículo 2 en adelante. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en yesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba las sobras, hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes que ella, y tenía 10 cuernos. ¿Qué vio el profeta Daniel en la visión de la noche? Vio 4 bestias. La primera, un león con alas. La segunda, un oso que se levantaba más de un costado que del otro. La tercera, un leopardo con 4 alas y 4 cabezas. Y la cuarta bestia, Daniel dice que era una bestia espantosa y terrible, que además tenía 10 cuernos. Nuestra siguiente pregunta dice: ¿qué representa estas 4 bestias? Daniel en el capítulo 7, versículo 17, dice: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. El versículo 23 dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. ¿Qué representan estas 4 bestias? Estas 4 bestias representan 4 reinos. En la lección anterior estudiamos acerca de los 4 grandes reinos que han existido a lo largo de la historia. Daniel 7 describe esos 4 grandes reinos, pero ahora los amplía un poco más. Nuestra siguiente pregunta dice: ¿a qué nación representa la primera bestia? Leemos en el libro de Jeremías en el capítulo 50, versículo 17. Rebaño descarriado es Israel, leones lo dispersaron, el rey de Asiria lo devoró primero, Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. ¿A quién representa esta primera bestia? Esta primera bestia representa a Babilonia. Recordemos que en su arte el imperio babilónico era representado por un león con alas. Y para Daniel no fue difícil entender que se refería a Babilonia. Pero dice Daniel que tenía alas de águila. Representa la altura y la agilidad con la que esta nación rápidamente conquistó el mundo en ese entonces. Pero además de eso dice que tenía corazón de hombre. Babilonia era sensible. Recordemos que se dejó dominar a causa del lujo y la riqueza. Nuestra siguiente pregunta dice:
¿A qué naciones representa la bestia segunda, tercera y cuarta? Daniel describe a la segunda bestia como un oso. Recordemos que el oso es fuerte, pero es menos ágil que el león. Y dice que se alzaba de un costado más que del otro. Los persas eran más guerreros, pero los medos eran mucho más inteligentes. Pero además de eso dice que tenía 3 costillas entre sus dientes. Esto representa a los 3 grandes reinos que los medo-persas habían conquistado en aquel entonces. Se refiere a Lidia, que fue conquistada en el año 547 a.C., Babilonia en el año 539 a.C. y Egipto en el año 525 a.C. La profecía dice que devoraba mucha carne. Era un reino sanguinario. La tercera bestia corresponde al imperio griego y representada por un leopardo. Recordemos que los leopardos son feroces, carnívoros, llenos de agilidad de movimiento. Un leopardo puede desarrollar hasta 120 kilómetros por hora. Y esto hace referencia a la velocidad con la que el imperio griego conquistó el mundo. Pero dice que tenía 4 alas y tenía 4 cabezas. Recordemos que el emperador de Grecia era Alejandro, quien había muerto joven, y su imperio se dividió entre sus generales. Hubo una lucha, pero al final solo quedaron 4 generales que se dividieron el imperio. Fueron ellos Seleuco, Ptolomeo, Lisímaco y Casandro. Pero aparece una cuarta bestia. Una bestia espantosa y terrible. Y en la historia, el imperio o reino que siguió después de Grecia fue el Imperio Romano. En el año 168 conquistó a Grecia. Dice que tenía dientes de hierro, piernas de hierro. Representa la dureza de los romanos. Los romanos usaban lanzas de hierro en sus conquistas. A los vencidos los quemaban y los mutilaban. Daniel, capítulo 7, versículo 24, dice: y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Daniel, capítulo 7, versículo 24, dice: y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Estos reyes corresponden a las tribus bárbaras que invadieron el imperio romano y en la cual fue dividido. Entre ellos estaban los visigodos, los vándalos, los ostrogodos, los francos, los suevos, entre otros. Pero dice que derribaría 3 y surgiría un cuerno pequeño. En una próxima lección estaremos estudiando sobre el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7. Nuestra siguiente pregunta dice: ¿para qué usaría Satanás a estas naciones a lo largo de la historia humana? Leemos en el libro de Jeremías, en el capítulo 25, versículo 32. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. ¿Para qué usaría Satanás a estas naciones a lo largo de la historia humana? Dice que el mal iría de nación en nación.
para sembrar sus enseñanzas erradas, pero también para destruir. Y millones de seres humanos murieron en las guerras y conquistas de cada imperio. Nuestra siguiente pregunta dice: ¿qué principios de mal sembró Satanás a través de estas naciones? Leemos en el libro de Isaías, en el capítulo 14, versículo 14. Y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. En este capítulo, en el escarnio contra el rey de Babilonia, se describe cómo quiso ser semejante al Altísimo, subir a lo más alto, similar a lo que ya había pretendido ser Babilonia en la época de Nimrod al construir una torre y llegar a las alturas. Y es una de las teorías o falsas enseñanzas que el enemigo propaga aún hoy día a través de la nueva era, el creer o el querer ser igual a Dios. Y mucha gente es engañada con la idea de buscar el supuesto Dios interior, y algunos que suponen haberlo encontrado dicen ser semidioses, o que en una supuesta próxima vida suponen encarnar en un ser superior. Otra falsa enseñanza, y que nos llega desde el imperio medo-persa, leemos en el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Esta es otra de las grandes mentiras que a lo largo de la historia el enemigo ha sembrado. La vieja enseñanza que Satanás le dijo a Eva: no moriréis. Y muchos hoy piensan o creen que existe la inmortalidad del alma. Algunos creen que existe la reencarnación. Algunos creen que pueden consultar a los muertos a través del espiritismo. E incluso algunos piensan que cuando la persona fallece va al cielo, que sigue viva. O que si fue mala va al infierno y allá sigue viva. O que va al purgatorio. Cuando la Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. Y todos nosotros somos pecadores. La falsa enseñanza de la inmortalidad, el creer que después de la muerte hay vida. Pero otra falsa enseñanza que nos llega es el levantarse o estar en contra de la ley de Dios. Primera carta de San Juan, en el capítulo 3. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Otra de las grandes falsas enseñanzas, el estar en contra de la ley. Hoy lamentablemente se enseña a violar o a infringir la ley de Dios, porque muchos enseñan que está abolida y que no es necesaria guardarla. ¿Y qué dejó el Imperio Romano? Leemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Persecución que se vivió con Roma pagana, pero también se repitió con Roma papal. Persecución que cada día sufre el pueblo cristiano, pero persecución que se repetirá poco antes de la segunda venida de Cristo. ¿Cuál debe ser tu resolución y mi resolución? La leemos en el libro de Oseas, en el capítulo 12, versículo 6. Tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Nuestra resolución debe ser confiar siempre en Dios y no seguir las falsas doctrinas dejadas por el enemigo a lo largo de la historia. Dios te bendiga.